Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga en esta tarde. Bienvenidos una vez más a este servicio virtual o culto virtual para poder traer el mensaje de esta tarde, de esta noche, y pues poder que la palabra de Dios nos anime, nos aliente en estos tiempos y seguir adelante confiando cada día más en Dios. Así que bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Hoy es culto de oración. Vamos a estar orando por cada una de las peticiones. Dios conoce la necesidad suya, la necesidad mía, la necesidad pues, de nuestros familiares. Y pues tenemos que orar, pero más que orar, tener una comunión con Dios y poder decirle a Dios que Él haga conforme a su voluntad, no a la de nosotros. Amén. Así que pues vamos a comenzar, hermanos, este servicio. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, un libro quizás no muy peculiar, que no hemos leído mucho, pero usted lo encuentra ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Habacuc. Amén. Y ahí es donde vamos a traer este mensaje, hermanos, este devocional. Y pues que Dios sea el que nos hable. Dios sea el que nos hable. Está adelante de Nahum. Habacuc. Está Nahum, Habacuc. Después de Nahum, después de Nahum y antes de Sofonías. En medio de sus libros, ahí está el libro de Habacuc. Le doy tiempo para que usted lo encuentre, lo busque, pueda acompañarme con la lectura de esta ya tarde, ya casi noche. Le damos gracias a Dios por la lluvia de este día. Le damos gracias a Dios por este tiempo fresco que Dios nos da. Y pues, cómo no agradecerle a Dios, hermanos, por todo lo que Él hace. Amén. Así que pues, gocémonos en esta noche. Amén. El libro de Habacuc. Vamos a leer el capítulo 3. El libro de Habacuc, hermanos, es uno de los libros, es uno de los profetas menores. Acuérdense que en la palabra de Dios se menciona que hay profetas mayores, profetas menores, y ese es uno de los 12 profetas menores. Amén. ¿Por qué menores? ¿Verdad? Pues porque son pocos los capítulos, amén, que tiene, a diferencia de Isaías, ¿verdad? Jeremías, que tienen libros, más capítulos. Y por eso se dice, ¿verdad?, profetas menores, porque tienen menos capítulos. Y profetas mayores, pues porque como los libros de Jeremías, Isaías, que tienen capítulos de 40 y tantos capítulos, ¿verdad? Y por eso se le menciona profetas mayores y profetas menores. Y este es uno de los 12 profetas menores que habla la palabra de Dios. Amén. Y pues vamos a ver ahí, hermanos, la oración de este hombre, la oración de este profeta de Dios. Amén. Y es lo que Dios debemos de pedirle a Dios en estos tiempos. Los versículos claves, hermanos. Bueno, aquí hay 2 puntos que vamos a ver muy importantes acerca de la fe y también acerca, hermanos, del avivamiento que necesitamos hoy en día. Dice así la palabra de Dios, Habacuc capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer.
En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste a tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras sagradas, segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadiera con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermosa palabra, hermanos, de este hombre de Dios, profeta Habacuc. Amén. Y pues ahí vamos a traer en esta noche el devocional. Así que, hermanos, pues vamos a gozarnos, vamos a cantarle a Dios, y pues ojalá usted esté al pendiente de este servicio, y si no, pues bueno, de lo que se pierde, ¿verdad? Porque la palabra siempre trae consuelo, la palabra de Dios siempre trae alegría, trae gozo, trae esperanza, y más en estos tiempos. No sé qué tiempos esté pasando usted, qué necesidad esté pasando, pero la ayuda no la va a poder obtener de nadie más, sino solamente de Dios. Por eso debemos de estar al pendiente siempre de lo que Dios nos habla, y más en estos tiempos difíciles. Así que, hermanos, pues vamos a cantarle. Le voy a pedir al hermano Mario para que pase y pues nos dirija con unos cantos para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Pase. Cantar unos cantos para la honra y gloria de Dios. Unos coritos para alabar al Señor con
gozo, con júbilo, de alegría en nuestros corazones, cantar a la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él le cantamos, no sabemos cantar, pero a Él le cantamos los cantos, a darle la honra y la gloria al que lo merece. Sí, dame. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida solo es Él. Él me libró del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Alabemos al Eterno, si están rotas las cadenas, si están rotas las cadenas, Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de mi vida solo es Él. Él me libró del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? La fuente del cielo fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sed, y tomas de ella jamás tendrás sed. La fuente del cielo fluyendo agua está, la fuente del cielo fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sed, y tomas de ella jamás tendrás sed. La fuente del cielo fluyendo agua está. Nunca, nunca, nunca me he sentido tan contento, porque Cristo me ha cambiado el corazón. Nunca, nunca, nunca me he sentido tan contento, porque Cristo mi alma salvó. Él me ha dado nueva vida, gozo, paz y alegría. Ahora vive dentro de mi ser. Nunca, nunca, nunca me he sentido tan contento, porque Cristo me ha cambiado el corazón. Nunca, nunca, nunca me he sentido tan contento, porque Cristo me ha cambiado el corazón. Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre y anunciar de día en día su salvación. Proclamar enteras naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses son ídolos, pero
creó Jehová hizo los cielos. El tren de la vida. Tren de la vida que va para Sion, sin comprar boleto en ese tren yo voy. El viaje es glorioso y gozoso es hoy, porque Cristo es conductor. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date Cristo, hermano, adelante ya. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada. Si en la estación tú parado estás, dale la señal, pronto pasará. El viaje es glorioso y no hay que pagar, porque ya pagado está. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada. Los que van de viaje gozosos están, porque van pensando en la gran ciudad, de calles de oro y un mar de cristal, no por siempre reinará. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada. Cánticos celestes se oyen resonar, porque jubiloso el pasaje va, y esperan ansioso la estación final del palacio celestial. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada, solo espera tu llamada. Amén. Gloria a Dios. Cantamos estos cantos, hermanos. Esperemos que ustedes también ahí nos hayan acompañado, ¿verdad? Ya parece que se quiere abrir, pero no todo completo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo camina la situación. Solo estamos poniendo todo en las manos de Dios para que Él conoce los corazones que tenemos deseo de ir a nuestro templo ahí para darle gracias y para darle por la vida que nos da y por todas las cosas que Dios nos ha dado y que nos ha guardado hasta estos momentos, hermano. Porque hemos visto cómo las cosas cada día están subiendo más y más. En vez de bajar, están más y más. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y solamente nosotros confiando en nuestro Dios para que Dios acomode todas las cosas. Que Dios me los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, pues ya le cantamos a Dios. Amén. Y pues ahora vamos a gozarnos con la palabra de Dios. Amén. Abra nuevamente ahí, hermanos, su Biblia en Habacuc, capítulo 3. Les recomiendo que ahí en su casa, hermanos, después de leer este capítulo,
pues que también lea el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí nos da la referencia de lo que se trata, amén, esta historia. Y es algo similar, hermanos, a lo que estamos viviendo hoy en día. Amén. Hoy en día, hermanos, a nivel iglesias, hoy en día, hermanos, pues en muchas maneras, en muchas personas ha menguado quizás la fe, quizás se haya, pues, ¿cómo podríamos decir? Se haya entristecido por todo ese tiempo por todo lo que ha pasado. Y de alguna otra manera, hermanos, pues es normal. Somos seres humanos y pues tenemos sentimientos, pero hay algo muy importante, hermanos, que Dios nos habla en la palabra de Dios, que nuestra fe, nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Porque si nuestra fe y nuestra confianza está puesta en otra cosa, hermanos, pues vamos a vivir siempre con tristeza. Amén. O quizás nada más vamos a estar alegres cuando hay, y cuando no hay, pues nos vamos a entristecer. Pero si tenemos el gozo del Señor, hermanos, si tenemos la fe y la confianza en Cristo, y así debe de ser, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor o lo que estemos viviendo, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra alegría, nuestro gozo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos va a mantener firmes en el camino de Dios. Como les decía anteriormente, hermanos, espero que todo este tiempo, ya estamos por abrir. Ya el próximo domingo les estaré anunciando, tanto por este medio, también ahí por el grupo del WhatsApp. Amén. Vamos a estar ya reabriendo, hermanos, nuestra iglesia. Solamente estén al pendientes de cómo va a estar, mientras pues todavía pasa esto, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante. Amén. Tenemos que seguir pues confiando en nuestro Dios. Sabemos que la enfermedad y el peligro está a la puerta, quizás de nuestro hogar, pero sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y vamos a ver, hermanos, este punto o este devocional acerca, yo le puse como tema en este devocional, el próximo domingo retomamos nuevamente lo que hemos estado viendo acerca de la serie Verdaderos Discípulos, que traen una verdadera enseñanza, y nos quedamos ahí. Lea el capítulo 15 de Primera de Samuel, léalo una y otra vez para que vea de lo que estamos hablando. Amén. Y pues hay mucha enseñanza, y pues lo retomaremos nuevamente el próximo domingo a las 11 de la mañana. Pero en esta noche, hermanos, pues quise pues compartirles este devocional acerca de este libro de uno de los profetas menores, el profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3. Amén. Y pues los versículos claves, hermano, ya les decía ahorita, es el versículo 2, donde dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la palabra de Dios en estos tiempos? Por eso siempre les hemos recalcado, le hemos exhortado que no deje de leer, que no deje de escudriñar. Y dice el capítulo 2: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Qué hemos oído, hermanos? Amén. He oído tu palabra y temí. Amén. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso, hermanos, lo importante de leer, de escudriñar, guardar su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el temor de Jehová. Amén. Respetar a Dios, al verdadero Dios. Temer, hermanos, de hacer lo malo. Amén.
Y dice aquí, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero muchas veces, hermanos, nos quedamos solamente, oímos, pero nos entra por una y nos sale por la otra. Y a veces tenemos miedo. Miedo es una cosa y temor es otra, hermanos. Hay que tener temor. El temor nos lleva al arrepentimiento. El temor nos lleva a la obediencia, hermanos, que es lo más importante. Amén. Por eso hay una diferencia entre miedo y temor. Amén. Y dice, oh Jehová, aquí está la palabra clave. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿En qué tiempos estaba pasando, hermanos, el profeta Habacuc? Al final, hermanos, nos damos cuenta que a veces, que quizás no entendía. Les voy a dar una pequeña explicación acerca de este libro. El tema se llama, hermanos, avívanos en estos tiempos. Necesitamos el avivamiento. ¿Y cómo lo vamos a obtener, hermanos? Pues teniendo el temor. Amén. Porque si no hay temor, hermanos, y dice la palabra de Dios, hermanos, que debemos de tener el temor de Jehová. El libro de Habacuc, hermanos, dice que es el octavo libro dentro de los 12 profetas menores. Ya les dije lo que significa profetas menores, profetas mayores. No es de que sea uno más grande que otro, no, sino acerca de los libros, los capítulos que tiene cada libro. Ya vimos ahorita que el libro de Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y por eso se identifica como un profeta menor. Usted lee el libro de Isaías, Jeremías, son capítulos muy largos, muy grandes, que traen, realmente no recuerdo ahorita cuántos, pero arriba de 30 capítulos. Y se les llama profetas mayores, porque tienen más extensión de capítulos. Amén. Y el libro de Habacuc, hermanos, es uno de los 8 libros de los 12 profetas menores de la Biblia. Este libro dice que dice que es atribuido al profeta Habacuc. Amén. Y fue compuesto, dice aquí, probablemente a finales del siglo VII antes de Cristo. Amén. Dice, hermanos, que de los 3 capítulos que les estoy mencionando del libro de Habacuc, los 2 primeros, por eso les digo que lo lean ahí en su casa, ya que terminemos, dense el tiempo de leerlo. Hermanos, dice que los 2 primeros son un diálogo ante Dios y el profeta. Amén. El mensaje central, hermanos, de estos 3 libros, o de estos 3 capítulos, perdón, el mensaje central es que el justo por la fe vivirá. Por eso dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, hermanos, si no me equivoco, amén, donde dice la palabra de Dios, mismo Jesús dijo, y hallará fe cuando Él venga. Amén. Lo importante, hermanos, hallará fe Dios cuando Él venga. ¿Estamos preparados? ¿Estamos confiando en Él? Amén. Y aquí habla, hermanos, que el mensaje central de estos capítulos de Habacuc el mensaje central es que el justo por la fe, o vivirá por la fe. Dice que Habacuc, hermanos, lo dice ahí Habacuc 2:4. Usted lo lee ahí. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Amén. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Amén. Piensa que lo que tiene
es lo que necesita para poder sobrevivir. Pero ya hemos visto, hermanos, y mismo Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo principal, hermanos, es la palabra. Amén. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y qué bueno que en este tiempo usted esté escuchando. Y si no lo está escuchando, hermanos, pues se está perdiendo de una bendición muy grande. Y no porque yo esté compartiendo la palabra de Dios. Podríamos tener aquí el mejor predicador. Podríamos tener, hermanos, el mejor evangelista. Pero si en su corazón no hay temor, si en su corazón no hay rectitud delante de Dios, hermanos, de nada nos va a servir. Necesitamos estar con temor y temblor. Si aún los demonios tiemblan, nosotros, hermanos, amén. Aún veíamos ahorita, leíamos ahí en Habacuc capítulo 3, dice que los montes tiemblan delante de la presencia de Dios. Amén. Y vemos ahí, hermanos, que el justo por la fe vivirá. Y en esos tiempos habrá fe, hermanos. Si viniera Cristo en esos momentos, amén, hallará fe en nosotros, hermanos. Amén. Hoy en día estamos desesperados, mucha gente está desesperada, quizás de ir a trabajar, quizás de salir, quizás de estar en el encierro, pero yo creo que al 100% no hemos estado encerrados. De alguna otra manera usted ha salido. Amén. Pero estamos tan acostumbrados, hermanos, al mundo, que ese tiempo, hermanos, no lo hemos valorado para poder tener más comunión con Dios. Amén. Al rato, hermanos, quizás a lo mejor se va a volver a la normalidad. Los atrejeos y llevar a los niños a la escuela, las compras y todas las cosas, hermano. Y después vamos a justificarnos como veíamos en el discipulado. Después va a haber otras excusas. Es que no hay tiempo para leer, no hay tiempo para orar. Pero ahorita no hay excusa, hermanos, porque tenemos todo el tiempo del mundo. Hasta tiene tiempo para ser devocionales ahí con su familia. Amén. Pero vemos, hermanos, que este mensaje se centraliza, que el justo por la fe vivirá. Usted busca allá también en Romanos 1:17, habla acerca de la fe. Usted busca también Gálatas 3:11 y también habla, es semejante a este capítulo de Habacuc. Usted busca Hebreos 10:38 y también habla acerca de la fe. El justo por su fe vivirá. Pero hoy en día, hermanos, como que hay unas fe muy raras. Amén. ¿Por qué fe muy raras? Porque hoy en día nomás confiamos en Dios cuando tenemos. Pero cuando no tenemos, hermanos, no confiamos en Dios. Una fe, sí, muy rara, una fe muy rara. No es una fe verdadera. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a la historia allá creo que es en Juan, uno de los evangelios, donde nos da la historia de Jesucristo y nos da la historia de Lázaro, el que murió. Amén. Y vemos la historia, hermanos, ahí de Marta y María. Ya recuerda usted que Marta, ¿se acuerdan cuando Jesús llegó a su casa a visitarlas? Pues Marta afanada en los quehaceres. Y María, pues decidió lo mejor escuchar a Cristo Jesús. Y pues, hermanos, sucedió que el hermano de ellos, Lázaro, murió, pero Jesús no estaba ahí. Amén. Mandaron llamar a Jesús, hermanos. Pero Jesús se tardó 4 días más. Y fueron los días que Lázaro duró en la tumba. 4 días. Una cosa, hermanos, que podemos aprender es de que los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde a socorrernos. Él tiene sus propósitos. Y en esta historia, hermanos, vemos que Jesús tenía un propósito muy grande. Hablando de la fe, estamos hablando de la fe de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Amén. Y vemos, hermanos, que cuando llegó Jesús, hermanos, ahí con Marta y María, pues ellas decepcionadas, tristes, porque había fallecido su hermano.
y le dicen unas palabras: Jesús, si tú hubieras estado, si hubieras llegado, si hubieras atendido a nuestro llamado cuando te mandamos llamar, si no te hubieras tardado, como diciéndole, si no te hubieras tardado tanto, nuestro hermano estuviera vivo. Pero Jesús solamente escuchaba. Acuérdense, Jesús nunca llega tarde. Amén. Si hasta el día de hoy Dios no le ha contestado alguna petición, tarde que temprano Dios contestará, porque Dios nunca llega tarde y porque Dios tiene un propósito. Y vemos en la palabra de Dios, hermanos, que Jesús, ante la multitud, hermanos, que había mucha multitud ahí, y pues anteriormente, hermanos, hemos visto milagros que Jesús hacía al momento. Aún Jesús hizo milagros sin haber puesto las manos sobre aquella persona. Aún Jesús hizo milagros, hermanos, con solamente que le tocaran el manto. Pero en esta ocasión, hermanos, se había tardado 4 días. Era algo, pues que no, podríamos decir, pues que no iba a suceder. Acuérdense, hermanos, que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y vemos, hermanos, que a estas mujeres como que le reclamaban: si hubieras venido más temprano o más rápido, Jesús, nuestro hermano estuviera vivo. Y Jesús le dijo a estas mujeres: Lázaro no muere, Lázaro no está muerto, él está vivo y va a resucitar. Y aquellas mujeres todavía, hermanos, dijeron: sí, sabemos que van a resucitar, que va a resucitar pues el día de la resurrección. Pero aún todavía no comprendían. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: lléveme ahí donde está Lázaro. Y aquellas mujeres todavía diciéndole: Señor, pero ya son 4 días, ya hiede, ya huele feo, ¿verdad? Después de 3 días, pues hermanos, pues se daba ya como completamente muerto, ya no se podía hacer nada, y ya estaba en la tumba. Jesús mandó a que abrieran la tumba, hermanos. Y solamente Jesús, con decir esta palabra: Lázaro, sal de ahí. Y dice la palabra de Dios que al instante, hermanos, Lázaro salió vivo. Pero antes de eso, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Jesús se lamentó. Jesús le dolió en su corazón. Y no porque muchos dicen que porque amaba mucho a Lázaro. Pero eso es una mentira, hermanos. Claro, sí lo amaba, pero no lloraba porque había muerto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hermanos, él lloró por la incredulidad de la gente. Porque mismo Jesús le dijo a Marta y a María: ¿no te he dicho que si crees, aunque estés muerto, vivirás? Si creyeres, si tan solo creyeres en mí, aunque estés muerto, vivirás. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Lázaro salió de la tumba. Y también dice la palabra de Dios, hermanos, que muchos creyeron. Pero ¿a qué vamos con esto, hermanos? Acerca de la fe que nos habla Habacuc. En estos tiempos, hermanos, difíciles, es cuando más debemos de demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No cuando todo nos va bien, porque ahí es muy fácil, hermanos, alabar. Ahí es muy fácil levantar nuestras manos. Ahí es muy fácil diezmar, ofrendar. Ahí es muy fácil, hermanos, cantarle a Dios. Ahí es muy fácil, hermanos, cuando están abiertas las puertas de la iglesia, ir a la iglesia. Amén. Es muy fácil cuando todo está bien. Pero aquí lo importante es en lo difícil, hermanos. Tenemos que tener la misma actitud. No podemos ser indiferentes. Debemos de confiar, porque Dios, aún dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios es el Dios de los valles y también es Dios de las montañas. Refiriéndose que es Dios en los buenos tiempos y también Dios en los malos tiempos. Amén. Él sigue siendo Dios. Y hay algo, hermanos, que nos ha prometido, que nunca nos dejará y nunca nos desamparará.
Yo en este tiempo he visto la mano de Dios. En este tiempo, hermanos, he visto la misericordia de Dios. En este tiempo, hermanos, pues podemos decir, le hemos dedicado a lo mejor más tiempo a Dios. Y gracias a Dios por este tiempo. Y esperemos que esto nos ayude para seguir con más fuerzas, con más ganas. Amén. Y hermanos, les decía ahorita, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 nos habla lo mismo que dice aquí el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y fíjense, hermanos, con la fe que Dios se conforma. Dice que si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Amén. Pero hoy en día, hermanos, por eso les decía al principio, a veces tenemos una fe muy rara. Una fe que a veces no entendemos. Que cuando tenemos trabajo, cuando tenemos abundancia, gloria a Dios, Dios te bendiga, hermano, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, pero luego viene la escasez y pues estamos deprimidos, como si Dios no nos fuera a ayudar. Y es una palabras, hermanos, que nos muestra el profeta que así se sentía. El tema principal, hermanos, de Habacuc dice que trata de creer a partir de una fe perpleja y débil a la altura de la confianza absoluta de Dios. Amén. Se lo vuelvo a repetir. El tema principal de Habacuc trata de crecer a partir de una fe perpleja y débil. Porque a veces estamos así, hermanos, perpleja y débil nuestra fe. Para que nosotros lleguemos, hermanos, a la altura y la confianza absoluta de Dios. Amén. ¿Por qué cree que vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las necesidades? Porque Dios quiere que lleguemos a la altura y la confianza absoluta de Dios. Amén. Habacuc, hermanos, escribe sus preocupaciones. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios usará el imperio babilónico o babilonio para ejecutar juicio sobre el pueblo de Judá. ¿Y usted por qué cree? Porque se portaban bien, hermano. Por el pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Amén. Porque a veces vienen, hermanos, las situaciones difíciles por el pecado, porque le damos lugar más al pecado. Amén. Vamos a ver 5 puntos. Hermanos, Habacuc es el único, fíjense, Habacuc dice que es el único entre los profetas, amén, menores, que cuestionaron, amén, la sabiduría de Dios. ¿Usted se atrevería, hermanos, a cuestionar la sabiduría de Dios? Y aunque la cuestionáramos, hermanos, y más adelante lo vamos a ver, no vamos a entender. Porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Amén. Y vemos ahí Habacuc 1:2. Fíjense lo que dice Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Amén. Ahí está cuestionando, hermanos, Habacuc la sabiduría de Dios. Amén. Dios, hermanos, más adelante Dios explica que enviará en aquellos tiempos a los caldeos para castigar a su pueblo. Habacuc, lo leemos ahí en Habacuc 1, capítulo 5 y versículo 6. Dice ahí: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra,
para poseer las moradas ajenas. Dios, hermanos, explica que enviará a estos hombres, a este pueblo, para castigar al pueblo de Israel. ¿Pero por qué, hermanos? Porque hoy en día viene el juicio de Dios, hermanos. ¿Por qué viene el juicio de Dios? Porque si no viniera, hermanos, Dios no fuera un Dios justo. Y acuérdense que Dios, hablar de Dios, hablamos de un Dios justo. Porque Él es justo. Y por eso castiga el pecado, hermanos. Porque Él es justo. Amén. Y vemos aquí, hermanos, que Dios tenía que hacer justicia. Tenía que castigar el pecado. Amén. Por eso, hermanos, leíamos al principio, ahí en Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Por qué viene el juicio de Dios, hermanos, en estos tiempos? Porque hemos escuchado, hemos oído, pero no nos hemos arrepentido y no hemos puesto atención y no hemos obedecido como lo hizo el pueblo de Judá. ¿Y por qué cree que viene el juicio de Dios, hermanos, a nuestras vidas? Amén. ¿Por culpa de Dios? No, de ninguna manera. Es porque nosotros no obedecemos a la voz de Dios. El profeta, hermanos, dice aquí que el profeta expresa consternación por la elección de Dios, del instrumento que Dios usó para hacer juicio contra el pueblo de Judá. Amén. Y lo leemos ahí en Habacuc 1, 13, 14. Capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Amén. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Amén. Ahí vemos, hermanos, que el profeta expresa consternación por la elección de Dios del instrumento para el juicio contra Judá. Hermanos, muchas veces nos preguntamos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Pero muchas veces se nos olvida, hermanos, lo que hemos hecho delante de Dios. Acuérdense que a Dios no se le olvida nada. Amén. Veíamos el martes, ¿se acuerdan? Del pueblo de Amalek. Había lo que había hecho con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No lo dejó pasar. Amén. A Dios no se le olvida nada. A Moisés a lo mejor ya se le había olvidado, pero a Dios no, hermano. Por eso, hermanos, Dios nos exhorta en esta noche a que obedezcamos. Si hemos escuchado, si hemos leído, amén, y si hemos temido, hermanos, lo hagamos con más diligencia. Amén, con más diligencia. Dice aquí, hermanos, que se espera la respuesta de Dios al desafío de Dios. Explica que Él también juzgará a los caldeos. Dice la palabra de Dios, hermanos, si el justo con dificultad se salva, ¿ahora dónde quedará? El impío. No porque Dios haya usado a los caldeos para traer juicio a los de Judá, Dios iba a pasar por alto el pecado de los caldeos. No, al contrario, hermanos, hasta más duramente los iba a castigar. Amén. Así también en nosotros. Así viene el juicio de Dios. Viene la reprensión de Dios. Y a veces no entendemos. Pero por eso, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Por último, hermanos, en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios que Habacuc expresa su fe última en Dios, incluso si él no entiende completamente.
Él confió en Dios. Sus palabras lo expresan. Lo dice ahí Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. La oración de Habacuc. Amén. Muchas veces nos quejamos como lo hizo Habacuc, hermanos. A veces nos quejamos de la injusticia. Amén. Pero acuérdense que Dios es un Dios justo. Y vemos, hermanos, en este libro de Habacuc, que este hombre se sentía indignado por lo que estaba sucediendo, por lo que miraba. Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. ¿Pero por qué pasa? Porque hemos escuchado su palabra, pero no la hemos pasado, más bien dicho, la hemos pasado por alto. No hemos puesto atención. Y por eso, hermanos, el tema se llama, o el devocional, avívanos en estos tiempos. ¿Y cómo nos vamos a avivar? Creyendo, amén, y teniendo nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la exhortación de siempre, hermanos, de esté atento a la palabra de Dios. Y sabemos, hermanos, que está pasando a nivel iglesias. Amén. No nomás en nuestra iglesia, sino también en otras iglesias que no toman en cuenta que hoy es día de culto, que pasan por alto, hermanos, los días de culto, que aunque no estemos en la iglesia, estamos predicando la palabra de Dios. Y después, hermanos, no nos quejemos el por qué vienen los juicios de Dios a nuestras vidas, por qué viene la falta de fe. Amén. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. Quizás al rato vamos a regresar otra vez a nuestra iglesia, hermanos, sí. Pero si usted no cambia su manera de ser, su manera de pensar hacia Dios, va a seguir en las mismas. Acuérdense, hermanos, que esto quizás se componga ahorita, pero va a venir una cosa peor. Por eso Dios nos habla a través de las 10 vírgenes. Debemos estar preparados con nuestra lámpara encendida, y más en los tiempos difíciles. Veíamos, hermanos, y pedimos hoy en día un avivamiento en nuestra iglesia. Y muchas veces los hemos dicho, ¿cuál debe ser nuestro avivamiento, hermanos? El cantar, el gritar, el levantar las manos, el brincar, el hacer tanta averiguata. ¡No! Hermanos, el gozarnos, el avivamiento, hermanos, es interno, personalmente. El que usted esté agradecido con Dios en las buenas y en las malas. Mismo Job dijo, ¿acaso solamente recibiremos el bien y no el mal? Y también dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Hermanos, el que se goza en Dios, óigame bien, el que se goza en Dios enfrenta adecuadamente las adversidades. El que se goza en Dios, el que tiene fe en Dios, enfrenta adecuadamente las adversidades. Amén. El que se goza en Dios fortalece apropiadamente su fe personal, porque es individual, hermanos. Amén. El que se goza en Dios se convierte en un adorador. Amén. ¿Qué es un adorador, hermanos? ¿No cree que un adorador es el que canta muy bonito? Un adorador verdadero, hermanos, es el que obedece a la voz de su pastor. Y no estoy hablando del pastor terrenal,
Estamos hablando del pastor de pastores, que es Jesucristo. Ese es un verdadero adorador. El que se goza en Dios se convierte en un verdadero adorador. Y hoy en día, hermanos, hemos menospreciado, y no lo hablo nada más ustedes, sino a nivel mundial. Hoy en día era para que, aunque yo creo que muchos se arrepintieron y se volvieron, y muchos también están esperando el momento para poder servirle a Dios cuando no lo hicieron antes. Pero también yo sé que muchos hoy en día, hermanos, el diablo también los desanimó. Amén. Y como decía un hermano, y lo publicaba y decía, porque estamos acostumbrados, hermanos, a leer la palabra de Dios solamente en la iglesia, porque estamos acostumbrados solamente a adorar a Dios en la iglesia, porque estamos acostumbrados solamente a leer la palabra de Dios y a orar en la iglesia, pensando, hermanos, que Dios solamente está en esas 4 paredes, cuando la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino habita en cada corazón, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Pero nos damos cuenta, hermanos, que nuestro cristianismo a veces solamente es una sombra, es un espejo, por la evidencia. Así como hemos visto que el arrepentimiento da evidencia, da frutos, amén, así también, hermanos. Aquí es donde Dios se da cuenta realmente quién es verdadero cristiano, quién realmente tiene sed de escuchar, de orar, de alabar, de glorificar, aunque no estemos en un templo de 4 paredes. Amén. En todo momento hay que adorar, en todo momento hay que estar gozosos. El que se goza en Dios se convierte en un adorador verdadero, hermano. Amén. El que se goza en Dios, escúcheme bien, el que se goza en Dios valora más su salvación. El que se goza en Dios, el que tiene su fe puesta en Dios, valora más su salvación. Valora aquel gran sacrificio que Jesús hizo, que usted y yo no merecíamos, porque éramos gentiles. Pero Dios, en su infinita misericordia, y aunque, hermanos, no haya, dice aquí Habacuc, aunque la higuera no florezca. ¿Qué se refiere a esto? Aunque a veces no tengamos trabajo, aunque nos haya abandonado el esposo o la esposa, aunque el hijo, hermanos, nos haya abandonado, aunque a veces no tengamos quizás nada en el refrigerador, aunque quizás no tengamos un peso en la bolsa, eso es lo que se refiere. Aunque a veces estemos pasando por estas dificultades que estamos pasando, no estamos yendo a la iglesia, no importa que no haya nada, pero nuestro gozo, como dice aquí, con todo esto, a pesar de todo esto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque nuestro gozo no depende de lo que tenemos, nuestro gozo debe depender de lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Por eso, hermanos, Habacuc, en pocas palabras, quizás le preguntaba a Dios, le cuestionaba a Dios, y al final quizás no entendió. Pero una cosa sí supo, que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, él se gozaba en la salvación de Jehová. Así también nosotros. Pidámosle a Dios avivamiento en este tiempo. Pidámosle gozo. Y nuestro gozo debe ser el gozo de nuestra salvación. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Y vamos a pedir, hermanos, avivamiento. Amén. Vamos a pedir gozo. Vamos a pedir ese deseo, esa alegría. Vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que tenga misericordia de nosotros como la ha tenido hasta el día de hoy. Oremos por la iglesia, y la iglesia no es el templo, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Oremos unos por otros, hermanos.
para que podamos servirle a Dios como Él quiere, no como nosotros queramos. Para darle el tiempo que Dios se merece, no el que nosotros o el tiempo que nos sobra. Dios, hermanos, no acepta cohecho. Dios no acepta las obras. Dios quiere todo o nada. Amén. Y espero que en este tiempo, hermanos, Dios le haya hablado, y aunque a veces no entendamos, pero una cosa sabemos: que nuestro gozo, nuestra salvación, nuestro gozo, nuestra alegría es nuestra salvación. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces, Padre, nuestras necesidades. Pero yo creo que en esos tiempos, Señor, lo que más necesitamos, Señor, es más de ti. Porque como dice Oseas, capítulo 4, mi pueblo ha perecido, mi pueblo ha claudicado, mi pueblo se ha destruido, ha sido destruido por falta de conocimiento de Dios. Y hoy en día no es la excepción, Señor. El pueblo, ahora ya no hablo del mundo, sino dentro del cristianismo, Señor. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Porque no escudriñamos, no leemos. No deseamos como niños recién nacidos la palabra de Dios. Síguenos hablando, Señor. Avívanos, como dice el canto, avívanos, Señor. Y como dijo el profeta Habacuc, avívanos en estos tiempos difíciles, Señor. Porque es cuando más necesitamos dar evidencias de nuestro arrepentimiento. Y no de labios, sino de corazón, Señor. Porque tú te agradas de la obediencia, más que cualquier sacrificio que podamos hacer. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido por mi hermana, mi hermano que estuvo al pendiente, Señor, de escuchar tu palabra. Y Padre, pues síguelo ayudando para que siga hambriento, siga sediento de ti. Que nunca se canse, Señor, de querer escuchar tus enseñanzas. Y Padre, que usted le bendiga. Usted conoce la necesidad de cada uno de ellos. Quizás hay muchos que ahorita están débiles en la fe. Hay muchos que quizás se han desanimado. Bendito Dios, pero hemos estado pasando por fuego. Solamente avívanos y danos fortaleza. Que nuestro gozo sea el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor. Y ayuda a mi hermano. Aquel hermano que no tiene trabajo, dele trabajo. Aquel hermano que está pasando por necesidad o alguna enfermedad, ayúdele, Señor. Usted nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bendito Dios, lo hemos reconocido. Porque hasta el día de hoy aquí estamos. Y podemos decir como Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias por este día, por este momento. Gracias por el agua. Gracias por este tiempo. No lo merecemos, pero dice tu palabra, Señor, que tú haces llover sobre justos y injustos. Que tú tienes misericordia del que tienes misericordia. Y si somos bendecidos nosotros, también los que nos rodean son bendecidos. Pero también así, Señor, si nosotros somos maldecidos, también los que nos rodean también traen las consecuencias. Ayúdanos a obedecer. Gracias por tu palabra de esta noche. Señor, ahora podemos dormir tranquilos y descansar. Y darte gracias por este día que nos diste. En la mañana te dábamos gracias por haber abierto nuestros ojos. Y te pedíamos que nos llevaras con bien a nuestro trabajo y nos cuidaras. Y ahora te damos gracias porque nos trajiste con bien. Y pudimos compartir tu palabra y estar al pendiente de
de escucharla. Gracias. Ahora, Señor, danos un descanso apacible y que podamos dormir en paz, no con el mundo, sino contigo, Señor, y tener ese gozo de nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te pido por mi vida, para que usted me siga aumentando la sabiduría. Quiero saber y conocer más de usted, para poder así, Señor, hablar y predicar su palabra, que mi hermano, mi hermana pueda alimentarse sanamente de su palabra, Señor. Úsanos, pero también limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que sea usado para la honra y gloria tuya. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar un último canto, hermanos, y así nos despedimos. Próximo domingo, 11 de la mañana. Aquí estaremos nuevamente, hermanos, y ya les estaré anunciando cómo será la próxima semana. Amén. Para poder nuevamente reunirnos. Amén. Déjeme le agarro el tono, déjeme le agarro el tono. Ya. No lo he cantado, hermanos, pero es para la honra y gloria de Dios. A pesar de saber que era el Hijo de Dios, un ladrón nos mostró y así mismo se dio. Pero que con el sacrificio, qué terrible dolor, sabiendo que Él era el dueño de mi pensamiento, de mi corazón. No le martirices más, mucho Él sufrió por ti, para tu vida salvar. No le martirices más, mucho Él sufrió por ti, para tu vida salvar. Espinas debían ser coronas del Señor, para así demostrar lo que el mundo le dio.
podemos hacerlo sufrir a Dios, hermanos? Ignorando la palabra, no obedeciéndola. Amén. Ser incrédulos. Muchas veces todavía estamos sacrificando a Cristo cuando no ponemos atención a la palabra de Dios, y más no la obedecemos. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga, y pues espero que haya escuchado este devocional y se haya gozado juntamente con nosotros, y que la gracia del Señor Jesucristo los acompañe y les sobreabunde grandemente. Y pues mis oraciones están con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y me los guarde. Amén. Hasta pronto, hermanos.